Buenas noches, amigos de Coquimber. El programa número 1 de ciudades que no existen. Oh, qué bonito. Rankings de que no existe. De los rankings invisibles. Claro, el programa número 1 de los programas invisibles que nadie más ve. Así, ¿cómo están, amigos? Buenas noches ahí, don Marco Polo, don C, más que bonito. C++ y don Kindle Espinosa. Sí, Qué bella. Una historia de amor. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo ha estado su semana? Estas 2 semanas sin Coquimber? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la angustia? ¿Cómo fue el mal, tempo? mal. Sí, mal. Hubo un vacío espiritual. Fue raro. Ya. Lo sintieron ahí, sintieron el vacío. Ya, qué bueno. Ya, Kublai Khan nos falló ahí, que está escrito tu nombre. O sea, yo sé que es Kublai Khan, pero en mi traducción de... ¿Dice Kublai Khan? Sí, yo sé que yo fui fiel a como lo escribió Calvino. Ah, ¿será porque es KH? Quizás es Han, po. Yo fui fiel, no sé, ahí... A ver. ¿Se ve? Primera línea. Oye, qué buen detalle va a partir hablando de este librazo. Yo me guié por eso. Yo también le digo Kublai Khan. Es que tu libro dice Kublai Khan, con J. Sí, Es no. que no sé si lo que diga aplicará o no, pero yo sé que al menos en el inglés, cuando se quiere homologar el sonido J, como español, digamos, en inglés se hace con KH. Todo el rato Ahora, dice el gran Kublai Jan. Khan, Nunca dice es Khan. por eso, es porque entonces era un sonido como J, como gutural, debiese, Ya. porque tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido, ¿viste? Wow. Entonces, yo para empezar, mira, qué bonito la portada de Minotauro. Nuestra amiga Minotauro, hoy caía en desgracia, o hoy muerta y fenecida y extrañamente resucitada en otra clase editorial que también se llama Minotauro, pero en los bellos tiempos tenía este tipo de portada. Suplantada. Esta me parece Oye, que qué es bonita de Oscar es. Chichoni, que es de un ilustrador argentino, no sé si está vivo todavía, pero saca portada muy bonita. Y Está notable esta, esa. y esta es la versión antigua, o quizás la primera versión de Ciudad Invisible, que hay Está bonita. un poco más art deco. Y tengo la mía, esta es la que compré en 3 modestas lucas en la fenecida multilibro de Antofagasta. Saludos, Antofagasta. Saludos a Antofagasta. Ya su empresario librero caído en desgracia. Quizás qué está haciendo ahora ese caballero. No, es que después, yo me acuerdo que él tenía primero tenía las librerías, después cerró la del Parque Croata, después cerró la del centro, y después tenía como unas bodegas. Entonces ella ya como retrocediendo en el mundo libreril, dado el poco fanatismo de los antofagastinos por la lectura. Por la lectura. Quizás todo terminó en manos de Danilo. Pues Posiblemente. quizá, pero no este libro quedó en mis manos. Ya, y bueno, y hoy día tenemos al gran Italo Calvino, así, notable escritor italiano que curiosamente nació en Cuba, pero es italiano. Ahí está. El papá andaba trabajando porque era botánico, así que nació en Santiago de Cuba, pero a los 2 años ya regresó prontamente a tierra, a la península itálica. Y me gusta mucho la foto y ahí concentradito ahí en el jardín, ahí con la maquinita ahí, y escribiendo El como dedo índice. con 2 deditos, así, Sí. no como uno que escribe así. ¿Mm? Y una anécdota que yo me sé de Calvino, que una vez se junta así, no me acuerdo en qué se junta, pero se junta igual como con otro gran escritor, así, ponte que se junta con Pavese, ya, por poner un ejemplo. Y van como cada uno con sus parejas, se sientan frente a frente, un restaurante bonito, y Calvino, la misma pose, así como agachadito mirando para abajo. Y el otro también, agachadito mirando para abajo. Era muy tímido, entonces no se juntaba con otros grandes escritores y no le funcionaba mucho. Así como que no, él era un hombre ahí que estaba más encerrado. Así. Y Calvino mucho tiempo trabajó de editor en Einaudi, creo. Einaudi. Einaudi, así. Entonces, él mucho tiempo hizo esa pega de editor, ya, ahí pues como que con eso paró la olla, y además fue escritor, y lo que me sorprendió a mí, me llamó mucho la atención, es que revisé la bibliografía de Calvino, y no son tantos libros, pues, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Y te sacaba uno cada 3, cada 4 años, cada 6 años, así No te no. falta el libro ahí, pues. No sé, esto es lo que me sale en No. Wikipedia. Sí, pues te Uf. falta, pero claro, mira, si tú miras el tiro, te faltan las comicómicas, no están. Y Ah, no, Tiempo Cero, que esto sale como las Tiempo Cero novelas. tampoco, Tiempo Cero tampoco está. Sí, no, bueno, a lo mejor faltan las antologías de cuentos, ¿ya? Pero estos son como las Mm. novelas. Sí, Yo no me queda claro si Tiempo Cero es ontología, pero sí, pues. Sí, pues, sí, o sea, sí, es que sí. él tiene, pero no son tantos libros, ¿cachai? Y los libros son casi cortitos. Entonces, como que él concentraba su trabajo. Y lo que me gusta mucho también es que al inicio de Ciudad Invisible, bueno, en mi edición tiene un prólogo Minotauro. de un tal Sí, Daniel Mujica, pero a la vez tiene un prólogo de Calvino. Y Calvino en el prólogo cuenta la propia génesis del libro. qué bonita. Y la génesis es encantadora porque él Sí. como que dice, no, si yo tengo carpetas y con las carpetas las voy llenando y cuando se me llena una carpeta digo, ya, con esto hay que hacer un libro. Así como una especie de creación así un poco como al azar, así como guiado por el momento, por el espíritu del momento, así como que en ciertos momentos me siento triste y escribía ciudades tristes, después me sentía Mm. alegre y escribía pura ciudad alegre. Entonces la iba ordenando sus carpetitas ahí como uno ordena, y cuánto se llama, y de ahí al final sacaba el libro, así, esa forma, no sé si se lee completo, no sé, o yo no lo leo completo, pero ahí sí lo podéis leer tú con tu voz AMFM, ahí. Ah, este es el inicio. Sí, Bueno, no, sí, pero el esto es como prólogo. el prólogo de Calvino. Sí, po, el prólogo que le hace al mismo libro. Dice, el libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo, según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo procedo por series. Tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas, según las ideas que se me pasan por la cabeza, o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de la mitología. Tengo una carpeta sobre los 4 estaciones y una sobre los 5 sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida y en otras ciudades imaginarias, fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos. Quiero dejar, está bacán. Yo quiero dejar una cuestión clara, lo que vamos a hablar todo el rato de este libro, pero más allá estoy viendo que este era el prólogo. Este loco, para mí, esta es mi impresión personal y quiero que quizás se desarrolle, cuáles son sus impresiones. Este bueno escribía todo el rato como un poema. Este bueno escribe esto era como un poema, lo que estoy leyendo. Está muy bien Hasta escrito. el prólogo es como un poema. Sí, está muy bien, o sea, está muy bien escrito. Tiene como que, para mí, como que elige las palabras Tiene una precisas, así cadencia. como, y Hay tiene una una Sí, cadencia tiene un y tiene ritmo. una, sí, sí, tiene un ritmo y tiene la precisión, no sé, como que bueno, elegía muy bien las palabras. Bueno, eso, pero muy bueno, sí, claro, es como nace el libro, ¿verdad? Porque eh, él como que va echando cuestiones en todos lados, así, y después o saca. sea, o sea, en el fondo lo que está proponiendo que es muy bonito, que los libros pueden nacer ahí a partir de nosotros, así, y sin ni siquiera como un método tan estructurado, así como que uno tiene la idea que el libro tiene que tener el principio, el desarrollo, el final, el arco, los personajes, la presentación, la crisis, el clima, todos esos tópicos que enseñan, para no decir una palabra más dura, pero todos esos tópicos que enseñan en los talleres de narrativa o de literatura. Y no, acá Calvino dice, no, yo acá con mis carpetitas me fui ordenando, fui tirando para aquí, para acá, y me salió este libro. ¿Ya? Y el libro, Ah, yo de repente lo leía, así ciertos capítulos, notaba la influencia, así de repente había como una influencia de tal autor, y después había una parte que yo le había pensado, esta parte va a salir, yo la pensé que iba a salir y salió. Oh, esa cuestión. Porque ahí ya estaba. Y por eso yo en algún momento en la semana yo le empecé a hablar de Beckett, de Godot y todo, porque hay un capítulo que es totalmente beckettiano. ¿Cachai? Entonces, por eso incluso lo puse en la lista de Coquimber y lo sacó así, que es con el capítulo donde Kublai Jan y Marco Polo empiezan a dudar de su existencia, que es algo totalmente Beckett. Así. Entonces, no, Qué me bueno impresionó, eso. me impresionó mucho porque seguramente él va leyendo Calvino y a partir de lo que lee va también produciendo nuevo material que viene como filtrado por sus lecturas y el libro en sí mismo va cambiando, va mutando y se va volviendo cada vez más complejo. Entonces no parte como de una forma estética y después esas formas estéticas van evolucionando. Entonces, Mm. una maravilla este libro. O sea,
yo lo leí completo una vez, me gustaría de ahí volver a leerlo, lo voy a dejar cerca del velador para siempre estar regresando. Pero vamos, empecemos nomás y váyanme ustedes Oye, contando qué ciudades les gustaron, por qué les gustaron, adentrémonos así como en las visiones de las ciudades y vamos mm, leyendo los capítulos, porque los capítulos son muy cortitos, entonces se pueden hacer lectura y de ahí sacamos alguna idea, porque yo lo primero que pensé, un poco lo difícil que iba a ser hablar de este libro, porque el libro es tan perfecto, como pieza de artesanía, es como ha logrado una calidad tan elevada que de repente uno podría como ya mancillarlo, ensuciarlo simplemente con las palabras, porque ya Mira, nuestras palabras puede que sobren así en un libro que ya está, haga- está tan clavado. Así. voy a hacer un ejercicio a lo Humberto Eco, compatriota de Italo Calvino. Eh, él decía, Humberto Eco, que para poder decir que algo era muy bacán, en un ensayo, por ejemplo, tú querías hacer un ensayo de cualquier cosa de la ciudad invisible, ¿ya? Tú tenés que empezar diciendo por qué la ciudad invisible es mala, ¿cachai, ujú, no? Para terminar, y terminar la segunda mitad de tu ensayo diciendo por qué es buena, entonces al final tú das a entender la idea de por qué es tan buena. Entonces, quizás una de las cosas que uno puede confundirse al principio, o quizás algunas personas, no sé, a todo el mundo, es el orden, el concierto que Ítalo le hace el tío Ítalo, le hace al libro. Por ejemplo, él te habla de eso, te entrega el prólogo como una suerte de excusa de cuál es la disposición de su libro, cosa que no mm, pareciera como una excusa. Al principio, cuando tú estás leyendo, porque él dice, claro, yo tengo mis carpetas, la ciudad es triste, la ciudad de los muertos, la ciudad de los significados, la ciudad de las palabras, la ciudad del cielo, ¿cierto? Y él va en ciudad innombrable, o decir nombre, la ciudad de los nombres, por ejemplo. También tiene hartas clasificaciones, y esas clasificaciones están eh, como revueltas a través del libro. ¿Ya? Por ejemplo, ciudad y los nombres uno, después 20 páginas después veis ciudad y los nombres dos, después 30 páginas después veis otra más, y así va intercalándola, los tipos de ciudades que él va hablando. Entonces, yo creo que en principio pareciera que los tiró como al azar nomás, ¿cachai? Quizá eso puede dar la impresión, o sea, para mí, no sé si están de acuerdo o no, y esa es la idea, No, 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 ¿cachai? yo sentí la evolución claramente como, ¿Ya porque viste? siempre él parte como de la superficie de las ciudades, o sea, siempre al principio tenemos ciudades que más o menos así como, un poco así como la ciudad chata, la ciudad ancha, la ciudad delgada, así la ciudad elevada, entonces al principio son descripciones más o menos físicas, ¿ya? O sea, que él se mantiene en la superficie, pero yo sentí que ya hacia la mitad empezaban a trascender las descripciones y empezaban un poco más a hablar de como de los habitantes, que los habitantes nunca estaban completamente descritos, pero era parcializado, porque en el fondo el protagonista de cada capítulo es una ciudad. Pero ahí yo sentí como el ánimo de las personas iba apareciendo, así como que cada vez era más humano el libro, y cada vez daba como más miedo, cada vez impactaban más las ciudades. Así. O sea, Como Calvino Ya, perfecciona su método, y al final mm. tú sabes cómo termina, po, ¿ya? Y al No, final sí, cacho cómo termina, pero, otra cosa que quizá para poder también dejarla ahí era que él ciertamente va mostrándonos las ciudades, pero también o sea, él o sea, en el va fondo, descubriendo su lo que propio quiero decir libro. es que para la Sí. gente que lo está escuchando, la ciudad invisible no es una historia, no es una historia que tiene inicio, medio y final en el sentido clásico. Ciertamente tiene un medio, tiene un intermedio que es como una, no está relatada, como dice el Seba, los Kublai. protagonistas son las ciudades, y eso está intercalada, en el fondo es un relato que le está haciendo Marco Polo a Kublai Khan, ¿ya? De las ciudades que él ha visitado, y que no están dentro del imperio de Kublai Khan, que están en otros lados, que él no ha visto. Pero no tiene una relación de desenlace, ni mucho menos. Inclusive el final, a pesar que suena de desenlace, que después lo vamos a hablar, que es hermoso, no es el desenlace, o sea, no es un desenlace en el sentido clásico, ¿ya? Tiene otro sentido ese desenlace. Y no es el final, así que, ¿cachai? Muy lindo el libro en ese sentido, porque no esperen, la gente que lo lea, no esperen encontrar una historia que tiene principio, o que empieza in media res, o flashback, no, nada, no tiene nada que ver con eso. Es otra cosa.
¿ya? Es que eso tiene que ver con la forma en que se construyó el libro. Yo creo que en el prólogo hay pistas como para poder entender, digamos, el sentido del mismo. Son ensoñaciones que tuvo durante toda su vida y por eso, y como fue leyendo obviamente durante toda su vida, durante muchos años, cada ciudad tiene una inspiración distinta a un lugar, a un escritor, etcétera. Entonces lo que pasó aquí fue que estas ensoñaciones en algún momento tuvieron que ser engarzadas de alguna manera y ahí surge la necesidad de crear el narrador y de crear, digamos, la persona a la cual se le estaba narrando. Yo entiendo que esa fue la necesidad de crear a Marco Polo y Kublai Khan. Sí, o sea, ¿Ya? Y entonces cada ciudad en el fondo es una historia que no necesita, digamos, de esos dos personajes, pero para que no sea simplemente ensoñaciones de ciudades, las fue hilando, digamos, de esa forma. Y esto lo digo porque a mí me parece que no solamente tiene que ver eso con la génesis, sino que también con el sentido de la obra en sí. Ensoñación de una ciudad o ciudades exóticas. Y esto también lo digo porque tiene mucho que ver con que este libro es parte de una genealogía de ensoñaciones. Voy a tener que extenderme un poco sobre esto. En primer lugar, porque aquí hay mucha influencia borgiana. ¿Ya? Creo que se puede detectar en la forma en que se narran los tiempos, en la forma en que se narra, en la forma en que se trata el tiempo y las distancias y los espacios. Yo creo que hay mucha influencia de Borges. Hay un libro, hay un escrito de Borges que se llama Los sueños de Coleridge, ¿ya? sí, sí, Coleridge, eso es muy importante, sí. Dale. el Coleridge escribió un poema que habla de Sanadú. Sanadú es precisamente la ciudad en que está transcurriendo esta narración. Estamos hablando de Marco Polo. Es una película de Olivia Newton-John. Es una película de 1980 que protagonizó Olivia Newton-John y Jim Kelly, ¿sí? Y que la música la hizo Electric Light Orchestra. Y también hay un tema de Rush que se llama Sanadú. Ya, Sanadú era la capital del imperio de los tártaros, en realidad de los mongoles. Los tártaros, el nombre que usaron los italianos para describir los mongoles era tártaro. Y Samuel Coleridge tuvo un sueño en el siglo XVII, en el cual él soñó con Sanadú. Y él cuenta también en su biografía que fue interrumpido, digamos, cuando despertó y estaba escribiendo el cuento. Sí, el poema, sí, sí, dime. Disculpa, pero no estoy seguro. ¿Estoy seguro que Coleridge lo hizo en el siglo XVII? Me Sí, parece que era el XIX. espérate, el 18. Sí, porque él murió en 1830, por ahí. Sí, el siglo Sí, XVIII, ya. perdón. Sí, sí. Ya está bien. Entonces Coleridge, un gran poeta, por cierto, inglés, Poeta eh, laquista. tuvo ese sueño sobre Sanadú y después Borges, en este escrito sobre los sueños de Coleridge, nos da a conocer que el emperador Kublai Khan, a su vez, había soñado con Sanadú y que cuando Sí. despertó, recordó ese sueño y construyó la ciudad a imagen y semejanza de ese sueño. Entonces aquí hay muchas personas soñando con Sanadú. El emperador Kublai Khan, que soñó y despertó y construyó esta ciudad sobre el río Amarillo, que fue la capital de su imperio. Luego Coleridge, que sueña con esa ciudad, a su vez, sin saber que, supuestamente, por lo menos Borges sospecha que nunca supo, que a su vez Kublai Khan también había soñado con esa ciudad. Y ahora tenemos también a Ítalo Calvino, que sueña con esta narración dentro de esta ciudad soñada que es Sanadú. Entonces, Es es que una... lo, es que a mí lo que ¿sí? me parece que el libro entero es un homenaje a otros libros, o sea, no hay absolutamente nada creado, o sea, ese juego de Marco Polo con Kublai Khan es simplemente referencia al Sherezade con el sultán ahí que está contando la Claro, hay que historia, o también sea, hay una... También, no, es que es... es una pura referencia metaliteraria continuamente, sino, lo que pasa es Sí, que hay... cada capítulo tiene una referencia a otro libro, pero no, lo es que uno se pierde porque no se sabe todos los libros. Pero yo cuando llego al capítulo que es de Beckett, que y claramente beckettiano, dije, ah, no, ya. Y hay otros que son borgianos, hay otros que en La Mil y una Noche, el Kublai Khan, también yo pensé en esa referencia. Entonces, seguramente cada capítulo tiene una referencia, y bueno, tú sabes que hay locos que son más fanáticos que uno, que tú puedes buscar así, a qué referencia hace cada capítulo.
que es como lo que yo he Ahora, visto yo así quería como... leer una Sí, parte sí, sí. sobre este ensayo sobre Coleridge Sí, que escribió Borges. déjame hacer una Que, pregunta. Leo, ¿querés poner tu presentación o sigo con la mía? Porque ya está, No, ya está sigue, lista sigue, para... estoy Ah, ya, escuchando atentamente y después quiero comentar mi apreciación del libro también, ya. distinta a la que comentan ustedes, pero estoy escuchando atentamente sus visiones, así que Divergente, sigan nomás. perfecto. Ya. sí, 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 voy a Pero, divergir bueno, pero también. ya puedes compartir si quieres, ya te habilité. Ah, ya, no, sí, no, tranquilo. Ya dale yo. entonces, claro, aquí también hay mucha influencia del libro de las maravillas de Marco Polo, sin duda, de todos esos relatos medievales y del Oriente Fantástico que arrancan con Heródoto, con Ctesias y otros historiadores antiguos que describen las maravillas de la India. Está todo eso, digamos, toda esa fabulación ahí atrás, que es propia de la forma en que contacta Oriente con Occidente. Pero bueno, volviendo al tema, sobre Sanadú, que es un buen tema, me gusta. De hecho, antes del programa lo estuve escuchando. Me encanta la opinión del Mencionaste Don la John. referencia del Ciudadano Kane, ¿no? A Sanadú. Sí, Ahí, ya. sí, también. Ahí también, Sí, sí, que ahí también está ese sueño de Sanadú, sí, entre sí, medio. sí, sí. Sí, no, y de hecho en la película, que no tienen por qué haber visto esa, porque la película es horrible, el tema es bueno, el personaje de Jim Kelly también tiene una ensoñación, digamos, y que, digamos, hace que crea que existe una mujer, digamos, que precisamente Olivia. Un emperador mongol en el siglo XIII sueña con un palacio y lo edifica conforme a la visión. En el siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa fábrica se derivó de un sueño, sueña un poema sobre el palacio. Confrontadas con esa simetría que trabaja con almas de hombres que duermen y abarca continentes y siglos, nada o muy poco son, me parece, las levitaciones, resurrecciones y apariciones de los libros piadosos. ¿Qué explicación preferiremos? Quienes de antemano rechazan lo sobrenatural, yo trato siempre de pertenecer a ese gremio, juzgarán que la historia de los dos sueños es una coincidencia, un dibujo trazado por el azar, como las formas de leones o de caballos que a veces configuran las nubes. Otros arguirán que el poeta supo de algún modo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema para crear una espléndida ficción que asimismo paliara o justificara lo truncado y rapsódico de los versos. Esta conjetura es verosímil, pero nos obliga a postular arbitrariamente un texto no identificado por los sinólogos en el que Coleridge pudo leer antes de 1816 El sueño de Kublai. Más encantadoras son las hipótesis que trascienden lo racional. Por ejemplo, cabe suponer que el alma del emperador destruido el palacio penetró en el alma de Coleridge para que éste lo reconstruyera en palabras más duraderas que los mármoles y metales. Y en esa secuencia entiendo yo que se embarca esta ficción de Calvino, que también hay mucho homenaje, digamos, a la visión eh, medieval del Oriente, yo entiendo, ya. Y por eso yo creo que lo sitúa ahí, ya, de lo fantástico oriental. Sí, porque es como un bestiario. Sí, 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 puede ser. Sí, Oye, tiene sentido. pero lo que pasa es, yo estaba conversando el otro día con una colega del trabajo y también ella estaba hablando de ciudades, así desde su punto de vista, no, quiero ir a, no sé, pues quiero ir a Brujas, quiero ir a Bruselas, o sea, la gente continuamente, toda la gente sueña con ciudades. Así como que el hecho de que, pues, porque uno cuando viaja no conoce países, conoce ciudades o parte de una ciudad. Entonces, y en el fondo, o sea, este libro es tan bello porque en el fondo uno quiere conocer otras ciudades porque quiere conocer otras formas de vivir. ¿Ya? Por Sí, ejemplo, el otro día el Leo decía, no, voy a ir a Chengdu y Chengdu aquí, acá. Entonces, es la maravilla de aprenderse otra ciudad, de abrirse a otro mundo, es algo que continuamente llama la atención de todos los hombres, de todas las personas, no más allá de la literatura. Entonces, que hagan un libro sobre las ciudades es algo totalmente, es maravilloso, ¿sí? Yo pienso un poco lo que vuelvo siempre a pensar en el cuento Domelas de la Úrsula K, en La ciudad y la ciudad de China Miéville, o sea, en la ciencia ficción hay un trabajo muy esforzado por volver a construir ciudades, que es también como pensar otros modos de vida, ¿ya? Y acá en este es que libro, la ciudad es propiamente humano, es o lo sea, humano, sí, las es lo civitas, humano. sí, Sí, los límites de lo posible, digamos, la- está graficado en eso, en las ciudades. Y claro, sobre todo un italiano como él debe saber que hay ciudades que tienen diferentes características, o sea, o personalidades distintas. O sea, tú
te paseas por Italia, las ciudades son distintas en su propia naturaleza, sus propias esencias. Uno capta inmediatamente que lo falso de Venecia, lo fantasioso de Venecia, lo hostil de Siena o Florencia. Hay un libro de George Simmel que habla sobre eso. Digamos, lo grandioso y lo grandioso de Roma, que se ha construido a través de siglos, digamos, de acumulación de energía. Eso, claro, cuando uno hace el contraste, uno puede ver, digamos, las diferentes posibilidades del humano a través de las ciudades que uno va visitando. Oye, Leo, que no ha dicho nada. ¿Cómo está Leo? ¿Cómo va? Aquí estoy contemplando lo que Contemplando. menciona. Ítalo Calvino me deja así. Yo soy gran fan de Calvino. Eh, Metiéndome como quizá todo lo que ustedes dijeron, cómo lo leí yo, quizás, desde qué lado. Porque estoy de acuerdo, observo también, tomando todas las referencias que mencionaron, en el sentido de que claramente es un libro que se posa sobre los hombros de otros grandes libros, digamos, que Calvino, por un lado, está inserto como en esa tradición de ciertos linajes de autores, como los que mencionaron, desde incluso la perspectiva tanto histórica como literaria, digamos. Pero además, mi punto, digamos, no, como de disgregar, o sea, de discrepar, en cierto modo, es es de que a mí igual me gusta ver la obra, a pesar de que Italo Calvino la menciona como esta construcción media onírica, media fabricada. Siento que Calvino tenía esa capacidad de, al final, a pesar de cuál fuese el proceso, armar un libro hecho y derecho, digamos, eh, independiente de sus meta-referencias. Y, y además me gusta harto, y esta lectura creo que fue entretenida porque igual veníamos con hartos libros de las tradiciones más anglosajonas con los que hicimos antes, ¿no? Con Pynchon, con Cormac, con Tío Cormac. Cierto que ellos pasan, ¿no? Que eran los postmodernos, pero que igual vienen de esta tradición de la novela bien estructurada en cuanto a novela, qué es lo que tiene que ser novela, y después, bueno, se van en su postmodernismo desarmando las cosas, pero igual haciendo libros grandes, y siento que es refrescante o es como es entretenido, sí, refrescante la palabra. Leer a Calvino, ¿no? Que viene de otro escenario, viene de un escenario que la novela no tiene por qué tener tales características, que el libro no tiene por qué tener tales delimitaciones eh, para presentarse como tal. Y siento que eso a la vez es una referencia cuando él habla de las ciudades, ¿no? Porque lo que se transforma en una descripción de estas ciudades, como que, como decía Joel, son sueños en una forma de verlo. Es un libro que yo creo que como decía Kutu también, que va a medida como que va agarrando forma, se transforma, ¿cierto?, de lo que al principio es como una especie de bestiario, pero termina agarrando forma, o sea, termina transformándose en lo que yo creo que es, ¿no? Que es como este diálogo reflexivo entre Kublai Khan y Marco Polo en un viaje filosófico, y las ciudades se transforman en espejos, en reflejos de uno, de la humanidad misma. Entonces, siento que me gusta eso, me gusta que pueda tener esa multiplicidad de elementos a la hora de ser analizado. Y creo que Calvino era consciente de todas esas cosas que hacía, con esos libros que sacaba cortos, eh, que más que ser quizás carpetas que unía, yo creo que igual tenía claro lo que estaba haciendo. Eso que es la sensación que me da. Y lo que dice Acuto, o sea, se nota que cada palabra está elegida de forma así con pinza. Hay párrafos, de hecho, que hay como, me pasó varias veces, que hay tres palabras de corrida que tú decís, palabras que no usaría y ya serían escasas de observar en contextos varios. Y Calvino te las tira las tres juntas, así como diciéndote, esto será corto, pero esto está planeado así borgianamente. Así que no, eso quería complementar nomás, que me gusta eso de que leamos libros desde otra tradición quizás literaria, entre comillas, todo está unido. eh, y que esas metareferencias calvinescas eh, las trabaja a la perfección. O sea, yo creo que este libro tiene esa gracia, ¿no? El libro es como más grande que sí mismo y a la vez no, y a la vez es un libro persona.
Eso, ya me voy a poner muy Entonces, abstracto si sigo con la idea. no, está bien. No, Eh, pero vamos tirando simplemente capítulos que les gustó, si son ya, cortitos, entonces si comparto, son cortitos los comparto. leemos y si son muy largos lo resumimos y hablamos de ese capítulo porque hoy no podemos, no alcanzamos a hablar de todo el libro, pero vayan Ya, contando qué yo tengo capítulo les gustó extractos. más, por qué, así. Claro, no hagámoslo sencillo, sino no tenemos que Nada, sobrepensarlo. sencillez, No tenemos que sobrepensarlo. Este es un libro muy complejidad. bonito, pero, o Bonito. sea, a nivel Qué bacán. filosófico se puede pensar cada capítulo y puede ser un Sí, programa de cada capítulo, entonces, pero vayan simplemente contando la experiencia de leer este libro, porque yo siento que eso, que un poco lo que yo le hablaba en el prólogo, que no sale en pantalla, así, siento que la experiencia del libro se está perdiendo, así la gente no disfruta libros que son completamente disfrutables. Entonces, este libro a mí me parece es una verdad. gozada, es como Sí, un libro que uno dejaría para siempre en el velador, así de sí, es un puro... libro medio, ¿cómo decirlo? Claro, esos son de esos libros medio filosóficos, casi espirituales hasta cierto punto. Oye, Sí. no, sí, yo aquí le puse extractos, pero no me aguanté de poner esto porque me gusta, que no sé si A han ver, leído o espérate, conocen. déjame hacerle stop share acá, a ver si podéis compartir el tuyo. Ahí Ah, ¿no sí, se está compartiendo? ahí sí. Yo ¿Qué lo ven? veo. ¿Qué ven? A ver. Six Memo for the Next Millennium. Ah, ya, buena. Ya. ¿Sí se ve bien? Sí, impecable. Esto nomás, comentario corto nomás también porque sería profundo, pero Calvino antes de, digamos, antes de morir, de sus proyectos finales fue que le estaba escribiendo este libro en base a una serie de charlas que lo invitaron a dar a universidades, si no me parece, estadounidenses. Y él tenía como, estaba completando estos comentarios, que era como lo que él quería dejar dicho respecto a su visión de la literatura. Sus seis, no son memos en español, son como sus seis comentarios, no me acuerdo cómo está traducido, pero sus seis mensajes literarios para el próximo milenio. Y está gran parte de lo que él hace en su obra, pues la primera en inglés es lightness, pero me parece que en español es el tema de la ligereza Sí, que él el trabaja en ligereza. su libro, aparentemente breves, sencillos, por lo que dice pues, ¿no? Que sea rápido, la exactitud, visibilidad, eh, pero que una ligereza profunda, profunda. Y nada, y encontré bonito el tema de que el punto 6 o sea, como siendo muy calvino para sus cosas, con ese lado medio místico, el punto 6 no lo alcanzó a terminar de escribir, y era sobre la consistencia. Así que ahí hay una bella contradicción habitable. ¿Y Siempre es esa encontrar. letra tuya o letra Calvino? No, este es de Calvino, este es de él, una foto Ah, de sus ya, memos, sus apuntes. ya, No, no lo hice yo. Nunca tan ahí dramático de poner consistencia borrado. ah, ya, Eh, ya. sí, ¿cómo Y la he hecho yo? Ah, ya no, ya. Yo tengo extracto, a ver si le gustaron. Yo puse aquí nomás las que me gustaron, así por mencionar algunas. Anastasia a mí fue la primera que me llamó la atención. Eh, chuta, me tapo yo mismo aquí la pantalla, eso sí, para leerlas. Pues espérate. A ver, ¿cómo lo hago? Calmation. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya Anastasia, voy, ya voy. Ahí se puede leer Ahí me acá moví, a ahí la me moví. izquierda. ¿Eh? Sí, ahí lo logré. Nada, pues Anastasia fue la primera que anoté, digamos, como apunte así que me llamó la atención, que dice Anastasia, ciudad engañosa, sí, durante 8 horas al día trabajas tallando ágatas, ónices, crisopacios, ahí hay un triplete calvinesco nuevamente. Tu afán que da forma al deseo toma del deseo su forma, y crees que gozas de toda Anastasia cuando solo eres su esclavo. Me gustó esa primera ciudad como que te da esa primera pista de que Calvino no te va a estar describiendo ciudades como desde una perspectiva espacio-temporal, sino que es conceptual, po. Y aquí te parte el tiro diciendo como, cuidado, cuidado con aquellos lugares que ay, pretendes llamar ay, hogar y que tal vez eh, Sí. es eres esclavo consistente, de ellos. es consistente esa idea que las ciudades son como trampas para los hombres. Sí, Así, se sí, repite Ah, algunas veces. Hay sí, una por cierto, que, las hay ciudades una, tienen nombre de mujer, todas. sí, po, sí. hay una ciudad que me gustó mucho, que es cuando que hombres de distintas partes del mundo sueñan con una Ah, mujer y sueñan que sí. esa mujer está en una ciudad y en algún punto de esa ciudad ella se les pierde y la mujer va desnuda. Entonces los hombres viajan por el mundo tratando de buscar la ciudad para encontrar la mujer y llegan como a un solar vacío, un punto donde no hay nada. Y lo único que pueden hacer es construir la ciudad. ¿Cachai? Quieren construir la ciudad para encontrar la mujer y la Esta es, construyen, y la construyen, Sobeida. Sobeida, y la construyen de tal forma de que Mm. no, de que el punto donde se les pierde ya no se les pierda, así como construyen callejones, hacen cierre y se le hace una ciudad bestial, brutal, así anárquica, así como Mm. llena como de callejones sin salida. ¿Cachai? Lee ese, pues que lo lea Kutu, pues que no está ahí. Esa es la ciudad que tú decías, sí. Parece, no sé. A ver, no. El de Sí. la mujer desnuda.
Justo estoy muteado, eso sí. Sí, Ahí sí, ahí sí. Sí. ya. Ya. Dice, desde allí al cabo de 6 días y 6 noches, el hombre llega a Zobeida, ciudad blanca bien expuesta a la luna, con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo. De su fundación se cuenta esto. Hombres de naciones diversas tuvieron el mismo sueño. Vieron una mujer que corría de noche por una ciudad desconocida. La vieron de espaldas, con el pelo largo, y estaba desnuda. Soñaron que la seguían. Al final, tras muchas vueltas, todos la perdieron. Después del sueño buscaron aquella ciudad. No la encontraron, pero se encontraron entre sí. Decidieron construir una ciudad como en el sueño. Sí, no. No, y la ciudad es monstruosa, no resulta, porque en el fondo siguen persiguiendo a la mujer, que nunca van a encontrar. Entonces, lo que igual decía Calvino, que él construye la ciudad en base a los sueños, a los deseos, y en base también a los temores, que era algo que igual decía, que se decía un poco de otros escritores, que hay escritores que construyen personajes en base a los hombres que ellos quisieran ser, y otros escritores construyen personajes en base a los hombres en que temieran convertirse, así como un poco ese tipo de analogía. Entonces, claro, son ciudades a lo mejor donde uno quisiera vivir y otras que donde uno no quisiera vivir. Hay una ciudad que es como un abismo, y que es terrible y al mismo tiempo una ciudad sumamente sincera, que es una ciudad que está como colgada en un abismo y están todos como mirando hacia abajo y hacia abajo está el vacío y es como puras cuerdas, así, y la ciudad te está diciendo en cualquier momento tú vas a caer, o sea, que es la verdad de la vida, por cualquier momento vamos a desaparecer, vamos a ser borrados, pero algo que no queremos ver y esa ciudad te lo recuerda permanentemente. O sea, no, o sea, tendía como hacia lo atroz. ¿Y cuánto se llama? Sí. Y más encima está el punto de que, Pero no, sí, eh, dale, eh, eh, esa ciudad era la que está sobre el abismo, es todo lo contrario, porque al final te dice las personas de esa ciudad son las que tienen más certeza. es como la más filosófica, porque No era era la más segura, porque sabían que solamente, espérate, si bueno, todo esto yo anoté a todas las ciudades, son como, las tengo todas, son como aproximadamente entre 60 y 62 ciudades, pero si me pueden ya, ahí, Grande hombre, escucho. las tengo anotadas todas, aquí, Todas. ya, todo. todas, todas las que mencioné en el libro, todas. No, yo aquí Por puse algunas. ejemplo, está Zoe, está Cetrovia, Eufemia, Sobeida, aquí está Zoe, la anoté, claro, La de la misma y partida con Z también. Era como Cerú, algo así. Hipatia. ¿Qué número es? Ah, tenés que A decirla. ver, acá yo tengo anoté la del abismo, es la Gertrude. Octavia, Ciudad de la Araña. Hay un Ah, Otavia, precipicio, Otavia, Octavia, el país en la la ciudad de la 60 araña. claro. Suspendida ahora mismo, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabes que la red, ¿cómo se llama? No sostiene más que eso. Entonces, claro, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. ¿Cachai? Porque solamente saben que la red sostiene solo eso, nada más. Entonces están tan seguros, ellos viven en un abismo, como todo el mundo. Por eso está bacán eso cuando Leo menciona eso, que al final, claro que uno puede decir que es lógico y todo, pero es como él te lo deja ver, que a través de la ciudad que te escribe, está escribiendo también a la humanidad de una forma bien poética y filosófica. ujú. Em, Eh, entonces esta ciudad que está en el abismo, somos nosotros que estamos frente a lo incierto, a la incertidumbre diaria, pero esta gente sabe y está consciente de Tiene que vive en conciencia, sí. claro, tiene conciencia, por lo tanto su vida es menos incierta. Que saben que solamente su vida depende de un hilo, como dicen, ¿no? Pero saben que ese hilo es el que se la sostiene, nada más tienen seguridad de eso. Y si ese hilo se corta bien, nos caemos nomás. al abismo. ¿Cachai? Y Claro. cuánto hay ciudades de muertos. Esas ciudades de muertos son impresionantes y son varias ciudades, no es como, no hay una solamente. Sí. Sí, pues dentro tiene Y, varios libros y- muertos. y la primera Sí. me gusta esa cuando Esta, va mira, y Que la construyeron los muertos. en cada ciudad Busca, busca ve la rostros página conocidos de gente que ya esta, había esta es. muerto. Adelma, la página 77. No la anoté entero, pero parece que me gustó ese capítulo. Es la ciudad de los Ah, muertos 2. La ciudad de los ah. muertos 2. A ver, espérate. Yo tengo Usapia aquí, que también habían muerto. Sí, hay muchas ciudades muertas. Sí. 72. Tengo, Ahora se tengo todo, usa. tengo todo anotado. Grande escucho. Adelma. Adelma es la segunda ciudad de los muertos. Sí. Esta es la que digo yo, porque cada rostro que él veía, cuando era un rostro de alguien conocido, yo subrayé esta parte. Llega un momento de la vida en que la gente que uno conoció son más los muertos que los vivos. Y la mente se niega a aceptar otras fisonomías, otras expresiones. En todas las caras nuevas que encuentra, imprime los viejos calcos. Para cada una encuentra una máscara que se le adapta mejor.
esa parte es terrible, así como que, claro, porque uno va avanzando en la edad y la gente se empieza a morir y después ya tenéis más gente muerta, con tus conocidos están más muertos que vivos. Y eso como Sí, que, como decía Borges, sí, pues. sí, no, Que pero el valor de la amistad, y terminaba diciendo, pero mis amigos están muertos. Sí, fuerte. y O mire, sea, ponte a pensar esto, decía, me acuerdo de mi abuelo, de mi tata, y al final, después de los 60 él ya nunca más fue a matrimonio, a puros entierros, a puros difuntos, pues, sí, ¿cómo se pues, llama eso? Funerales, los puros funerales, funerales, a puro claro, sepelio. a puros sepelios nomás. Esos Y ahí papeles. esa era la vida, y esa era la vida social, pues loco, si ahí tenía que, era como carrete la weá. Sí, Real. pues, ¿Cachai? real. Los matrimonios se transforman en velorios, ¿cachai? Entretenido que el matrimonio con la muerte al final. Está bien. Sí, Qué gratuito. Oye, perdón. ya. Eh, Joel, ¿alguna sí. ciudad que te guste? Yo No rematar con, o sea, pero sigamos, pero es que Digamos ya. me gustaría leer el final, Ah, Pero final del no, libro. dejemos el final para el final, por dejemos el final favor. para el final porque Ese final es muy bueno. el propio Calvino decía que ¡Pum! el final sentía que el final estaba sobrevalorado, de que Yo de hecho no escogí el final final. el A mí me libro gustó más. decía que el libro tenía muchas partes buenas, no solo el final, y como que todos me hablan del final, ya, si está No bueno, le, me quedó no bueno, le, gracias, pero no le, piensen, con vean las otras le tira, partes. Maestro Calvino. No, yo también voy a hacer la rebelión joeliana, porque Ya. sí, porque si no va a ser un desastre. Pero no, es que el final invoca. Yo creo que porque al final del día es importante notar que Marco Polo igual le está tratando no sé si enseñar, pero está haciendo un intercambio de ideas con Kublai Khan. O sea, se nota una intencionalidad en lo que conversan. Yo encuentro que era muy choro ver cómo Marco Polo, quien al principio se te hace un personaje efímero, sin sustancia, al final es también tu confidente, porque uno es Kublai Khan escuchando a Marco Polo, que te va enseñando de la vida misma. Y a mí me encantaba esa parte que, no sé si yo la tengo que haber puesto, pero que a ver, déjenme ver. Acá, este. ¿Cachai? Cuando le dice Kublai Khan están las mismas, así como de los viajes te generan bla, bla, bla. Pero Marco Polo le dice, viajando uno se da cuenta de que las diferencias se pierden. Cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades. Es que, Entonces es bonito eso como, como Marco Polo le da a entender que, claro, hay un mundo lleno de maravillas y ensoñaciones, pero lo está tratando también de aterrizar a esta sensación, creo yo, como de este gran concepto, ¿no? El único viaje es el retorno, es como esa idea, como... Y que Kublai Khan al final también da la sensación de que lo interpreta, ¿no? Cuando dice que Kublai Khan ya no lo mandaba a viajar, lo dejaba con él jugando ajedrez porque sabía que Marco Polo igual le iba a inventar ciudades. Eh, Sí. entonces es maravilloso. Y por ejemplo acá sumo esto al tiro, lo quiero mencionar, que también en ese diálogo de conversaciones, de todo lo que Marco Polo está recorriendo, pero donde se te genera ese viraje en que te quiere transmitir otra cosa, está esta frase, esta parte, esta cita que lo encontré notable, por las ciudades que menciona. Dice, aquí estaban revisando los atlas de Kublai Khan, y dice, el catálogo de las formas es interminable. Mientras cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del Atlas se diluían retículas sin principio ni fin, ciudades con la forma de Los Ángeles, con la forma de Kioto, Osaka, sin forma. Me gusta ahí que Calvino, Italo Calvino, te está tirando dos ciudades contemporáneas, digamos, porque Calvino falleció en el 85, pero te las tira como ejemplo así tangible. Te dice como si el mundo es un infinito, pero de pasada te tira como esa crítica como de, pero estas abominaciones ya no son nada. Eh, y claro, Los Ángeles es una ciudad, ¿cierto?, que tiene esa característica de esa amplitud que pierde su horizonte. Y Kioto Osaka, que era Kioto, ¿cierto?, la gran ex capital imperial, y Osaka, un núcleo urbano gigantesco que se fusionaron, pues entonces son ciudades que empiezan como quizás ese proceso de disolución al que apela Marco Calvino. Fascinante, choro. Yo encuentro choro ese viaje que hace Marco Polo en ese sentido, de al final decirte, en verdad, toda esta ciudad que te estoy tirando da lo mismo, te estoy tratando de decir que donde seas puedes inventarte una ciudad. Y ahí, bueno, de ahí, bueno, lo del final que iba a decir Joel, que si no, a mí me gustó más la frase pre-final, no la parte del infierno, sino que esta parte. Cuando le dice al final Marco Polo, dice, si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces densa, no creas que hay que dejar de buscarla.
O sea, después de haber hecho el giro emocional a Kublai Khan, que lo hace pensar que su imperio básicamente ya está muerto, igual le deja ese mensajito, así como, oye, pero tranquis, igual, a pesar de que esto no tiene tanto sentido, todavía queda mucho sentido. Una cosa así, algo así interpreto yo. O sea, en el fondo lo que está diciendo, quizás parece que lo dice antes también Calvino ahí, no sé si lo dice en el prólogo antes, pero ¿Mm? habla sobre que no hay que dejar de buscar utopías, nunca debería uno dejarlo de Mm. buscar porque son necesarias. O sea, por Ajá. un lado, el otro día estábamos hablando de que hay que ser realista y es verdad que hay que ser realista para poder resolver problemas actuales, como lo que dice el tío Gray, ¿cierto? Esa negra. Claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo cuando dice, ¿cómo se llama? Ítalo Calvino, que debiéramos también permanecer con cierta utopía, ciertos fines, en el fondo, Sí. ¿cachai? Tenemos que tener ciertas cosas, porque si no, nos transformamos en unos pobres cerdos posmodernos, nomás cínicos, ¿cachai? Sin ningún sentido, po. Y eso es pobre, Libros de y eso es conducta. pobreza, y eso es pobreza. Tú puedes ser realista, pero también tenés que tener objetivos y fines, por lo Tienes que menos tener sueños. utópicos, tenés que tener sueños, ¿cachai? Sí, A a mí mí eso me gustó en esa sí, ciudad, en Raíza, a que está al ver. final, cuando ya está terminando también, así como que Sí, según yo empieza a dar sus mensajes más optimistas. es muy En bonita Raíza, esta, sí, sí esta es está. maravillosa, que dice, la vida, partía así, la vida no No, es no es feliz en feliz, no es Raíza, feliz. no es Eh, feliz. Los paréntesis que yo me salté fragmentos, pero la vida no es feliz en Raíza, sí. y sin embargo en Raíza hay en todo momento un niño que desde una ventana ríe a un perro, y otras cosas más que decía. Pero termina comentando, de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni Que ni siquiera siquiera sabe que sí, existe. como que Sí, está o escondida, sea, está escondida. igual de repente, claro, Calvino también para que se lo menciona, porque él te hace una muy buena introducción a su obra en el prólogo, pero claro, él Sí. dice, puta, tú vas leyendo a través de la novela que en el fondo su mensaje no es oscuro ni No, pesimista, es todo lo contrario, él trata de buscar luz, y eso se nota al sí, tiro en todas las imágenes, de todas las descripciones, a pesar de que él está escribiendo una ciudad lúgubre, una ciudad de los muertos, por ejemplo, las descripciones mismas son tan ricas que están llenas de luz las descripciones, en el fondo, en el lenguaje, en el lenguaje. Y aparte que cuando también te meten en esa ciudad infernales, celestiales, infernales, como que están son encerradas buenos. dentro de ellas mismas, ¿cachai? Te, Experiencia, Mm. por ejemplo. te, te va Sí, A ver, mostrando luz, lee te esa, va, po. te va mostrando luz. Pero hay sí. cosas así más, por ejemplo, Ah, hay cosas, esa es una perdón, ciudad ¿cuál? celestial, Perincia, creo. Lo que No decía la, no, Kutu, estoy de a acuerdo ver, Kutu con lo que tú decís, que también yo creo que Calvino, como que a propósito, la forma extraña que tiene la estructura del libro, también yo siento que hace eso, ¿no? Como que en cierto modo te saca de tu lugar habitual, narrativo estructurado, para descolocarte, eh, pero a pesar de esos viajes por zonas abismales, efectivamente yo también percibo como ese optimismo, digamos, que es más o menos propio de la zona quizá mediterránea, ¿no? Algún autor, por lo menos Italia, pienso, siempre, no sé, los italianos siempre tienen alguna que otra corriente utópica viva en su literatura en general, creo yo. Pero bueno, sí, Perincia es de esas ciudades medias monstruosas, desafiantes, en cierto Mm. modo. No sé qué la el, lee. ¿cómo se llama esto? No sé Yo lo si leyeron esta leo. parte. Hay una. Lee esa primero, porque yo quiero leer otra, pero dale. Ya. Ya. Los astrónomos de Perincia se encuentran frente a una difícil alternativa: o admitir que todos sus cálculos están equivocados y que sus cifras no consiguen describir el cielo, o revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja en la ciudad de los monstruos. Tremendo, Perincia. Sí, Que era que supuestamente estaba hecha de manera perfecta y al final nacían personas con mutaciones, con Sí. enfermedades. El sí, orden de Esto los viene dioses es raíz. monstruoso. sí. Esa es Sí. a mí me. Lo que yo quería leer es que está es una parte entre la interludio, Mm. ¿cierto? Que es una de las conversaciones con Kula y Polo, dice, no sé si lo leyeron ya, pero me gusta, no sé, no me acuerdo claramente, está medio volado. El Sí, allá tiene esa es un. estructura de interludios, ¿ah? Es Sí, como los cuentos de Canterbury en eso. Como sí, pues, que cuentas, Bradburiano cuentas y también. de repente se ponen a comentar, Frío. digamos, los cuentos que han hecho o de que se han contado. claro. Sí, Lo como mismo el que hombre los cuentos ilustrado. de Sí, Canterbury, sí. Como el hombre ilustrado también, ¿cierto? El sí. allá, el allá es un espejo en negativo. Se lo leí, bueno. El allá es un espejo en negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá.
bien buena, yo encontré que era tan buena esa cuestión, claro, a través, y eso se condice también con lo que le está tratando de decir Marco Polo al Kant, que le dice, puta, tú no sabís lo poco que tenés si estás encerrado acá nomás. ¿Cachai? Mm. Yo por eso yo te cuento tantas cosas, porque yo sé que no voy a tener un montón de cuestiones y eso lo he sabido en mis viajes, al conocerlo. Tú no sabes lo poco que tienes y cómo tú, y como también que en algún momento empieza a entender el Khan que su imperio iba a decaer y ya estaba con las raíces, con el germen de la decadencia. Al conocer cómo era el mundo a través de lo que le contaba Marco Polo, pues el mundo es tan grande, loco, y es tan variado. Esta es eh, buena para eso. claro, De lo que tú decís, Kutu, esta cita creo que va como al lugar de, claro. de lo que conversan, de cuando salen en ese tema. A ver, voy a poner esto para leerlo. Em, ya, sí, pues le dice entonces Kublai Khan. Quizás este diálogo nuestro se desenvuelve entre dos harapientos apodados Kublai Khan y Marco Polo. Al tiro una meta ahí, autometa referencia. Que revuelven en un basural, amontonan chatarra oxidada, pedazos de trapo, papeles viejos y ebros con unos pocos tragos de mal vino. Ven resplandecer a su alrededor todos los tesoros del oriente. Y le dice Polo, quizá del mundo ha quedado un terreno baldío cubierto de albañiles, debe decir, o albañal, y el Los jardín pañales. colgante del palacio del Gran Khan. Son nuestros párpados los que separan, pero no se sabe cuál está dentro y cuál fuera, Sí, maestro. o sea, o Y un sea, poquito más adelante le tira el existencialismo jaque mate final, po. Cuando o sea, Kublai le dice, hemos demostrado que si existiéramos no existiríamos, por así decirlo. Y dice, y claro, aquí estamos. Es como nosotros, existimos por estar aquí en Cocaine. Cuando la puede ser, pantalla está ¿Estamos rara, verificados? probablemente. No, no estamos verificados, sí, pero sí. Yo no estoy ¿Qué te iba a verificado. decir? Claro, en el fondo lo que te está diciendo, la ciudad hace construcciones humanas en su grandeza y mm, encierran el germen de la decadencia y de la muerte. Entonces, mm, somos construcción humana, las ciudades son construcción humana, nos da lo mismo. O sea, tú siempre, el mejor momento de tu vida, tú ya mm, tienes la decadencia dentro tuyo. O sea, que va a ir creciendo nomás. Puede ser que está pequeña, pero mm, en ningún momento podéis pensar, y eso es lo que te hace, lo que le hace recordar, y es lindo esa conversación, porque podéis pensar que vaya a estar para siempre así bacán. ¿Cachai? Todo lo contrario, entre más bacán estás, más consciente tienes que estar que lo más probable es que hay un lugar que tú no estás viendo en el que se está gestando tu caída. ¿Cachai? Porque de que viene, viene. Entonces, la mortalidad humana. interesante esas conversaciones entre Kant y Marco Polo. Oye, Sí, pero ¿y la parte de Venecia le gustó o no le gustó? sí, yo lo puse en algún lado. Sí, Mírate, a ver. esa es la Venecia que le dice, me A habláis de ver. todas las ciudades, pero nunca me habláis de tu ciudad, de Venecia. Y Sí, como para que el San Marco Polo Fernando. le dice, todo el rato estoy hablando de Venecia. En cada ciudad que yo hablo, digo algo que es parte de Venecia, así como que, porque, Acá. y nunca hablo de Venecia para no perderla, dice. Es tremenda Y a esa pesar de parte. todo, siento que sigo perdiéndola. Así. Sí, pues aquí No, dice, es una declaración de amor que hace ahí. quizá tengo miedo de perder a San Fernando toda de una vez, Claro. si hablo de ella. O quizás, hablando de otras ciudades, la he ido perdiendo poco a poco. Sí. A todo, Claro, Antofagasta siempre, podría ser siempre, Venecia. siempre No, hay una cierto. ciudad favorita, pues y hay una ciudad maldita, pero Es desde la cual todas las otras tomaban sentido, pues. Que eso le decía Marco Polo. No te puedo describir una ciudad. esa parte tú la dijiste en la semana, porque que en el fondo la favorita al final se convierte como en el lente con el que uno está mirando todas las otras, así Sí. como Lo que pasa es que la medida con la que la juzga. cuando él habla de Venecia, él está en la mitad del libro, justo Sí. entre la ciudad 32 y la 34, que es más o menos la ciudad, ¿cachai? Que le habla que es la mitad del libro. Y él pone a su centro en La Venecia. ciudad bisagra. En la ciudad, claro, en la ciudad en Sí. medio, cuando él habla es como, y ahí tú te das cuenta, hace la construcción simétrica, que es verdad lo que él dice. Siempre está hablando de Venecia, lo que pasa es que Venecia está en el centro de su obra y está en toda la obra. ¿Cachai? Entretenido. Oye, ahí en la página 68, ¿voy a leerte esa, la del puente, cuando habla de la descripción del puente, parece que es un interludio? ¿Puente? Esa que Chuta, es que las piedras son un arco. Es linda esa cuestión. Ay, qué lindo eso. Me estáis puro no hablando tengo de esa. piedra. Pero no sé. Ah, ya. Sí. A ver, No sé si esa puse esa cita. no sé qué página es, pero La me acuerdo de 68, eso. la 68, lo tengo anotada acá A ver, en mi, déjame ver. Pero qué visión. en mi Oye, catálogo.
Oye, porque sí, paréntesis de Cocaine Bear, yo aquí mostrando mi lectura digital, que para mí fue sacrilegio, pero esto fue Acá te la cariño al leo, oso, ¿no? acá la encontré. Léelo, léelo. Esperando que llegue mi libro físico. Algún día. Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Jan. El puente Mm. no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai Mm. permanece silencioso, reflexionando. Después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me importa es el arco. Polo responde, sin piedras no hay arco. Eso también Bella. tiene que Calvin. ver con las ciudades, con Mm. que cada persona integra, digamos, una estructura que es falsa, que es artificial, que es la ciudad propiamente tal. Para mí el arco es una imagen de la propia ciudad. O sea, claro, en el fondo, la, yo también podría, claro, gracias, aprovechemos de hablar que Calvino también está metido en todo el movimiento de la semiótica, la semántica, ¿cachai? Hace un montón de cuestiones y él habla mucho también de los símbolos y los significados dentro de esta novela. Mm. Eh, Kutu, y y, eso, no y te, sin entonces, interrumpirte la idea, solamente decirte eso, que él mencionó también eso de que a medida que Marco Polo hablaba la lengua de Kublai Khan, él hace hincapié de cómo se alteraba también la comunicación, la importancia de eso. o sea, De sí, eso. sí, o sea, en el fondo, claro, pero ya viste, me alteraste la idea, weón. Ya, Ah, fallé. Lo mataste, sí, lo mataste, Interesante eso, lo la mataste. forma en que Perdón, se pero, empiezan un a comunicar, ataque pero porque en en el fondo lo que, definitiva, friendly fire. en lo que está principio no se hablando es que entendían. Al en la, principio no hablaban el mismo idioma, eso es déjame interesante. terminar Era esa weá solamente nomás. gestual. Ahí ¿No? Sí. vamos a volver a eso. Si yo también tengo algo que decir ahí, porque es verdad, hablando de la simbología y de la semiótica, Mm. ¿cachai? Como viste, ya me estoy embolando ya. Lo único que quería decir, para terminar cortita, es que en el Kutu va a fondo hacer lo un que está hablando, harakiri ahora, así lo como que está Vamos, hablando vamos, Kutu, vamos, Kutu. en vivo. en el, en la parte del puente, lo que está hablando es de comunidad. ¿Cachai? Lo que hace la ciudad es la comunidad, las piedras. Y el que interactúan entre ellas. Las piedras al interactuar forman un arco estable. ¿Cachai? Entonces, si que no interactúan son piedras botadas al lote. No hay comunidad. Hay pobres hueones como los que estamos ahora acá en Narciso, ¿no? ¿Cachai? En cambio, si están todos juntos trabajando, Oye, se forma la friendly fire. comunidad. Sí, eso, eso. Ya, pero lo de la semiótica y la semántica y la lingüística y toda la cuestión que es una volada de Calvino. Sí, pues Sí. cuando hablan de que esto cuestiones, él va interpretando todas las gestualidades y todo lo que le dice y va armando la historia de Kublai Khan. En el fondo tú no estás sabiendo qué está leyendo la historia de Marco Polo o la interpretación de Kublai Khan de los gestos simiescos de Marco Polo. Yo creo que lo ¿Cachai? que nos deja ahí es precisamente liberar la imaginación, que en definitiva aquí no había una comunicación verbal, sino que más bien era lo que uno imaginaba que estaba diciendo el otro. O sea, y que todo en el fondo son malos entendidos o es simplemente digamos, una comprensión digamos, de la gestual, porque de un momento a otro ya supuestamente empiezan a dialogar, no se dice cuándo, empiezan a poder Mm, intercambiar claro. frases sin perjuicio que no se entendían, y eso queda claramente establecido al principio, que no compartían idioma. No, Entonces, pues eran gestos. era solamente gesto. Y Entonces, Marco Polo que le traía como recuerdito. claro, entonces es interesante eso, que en el fondo toda esta comunicación es imaginaria, es imaginaria. Que fue no eso, O porque sea, me acordé, Joel, en un principio Esa, imaginario y después llegan a entenderse tan bien, llegan a que ahí termina entenderse el tan bien, libro. que no, Sí, que los hueones te dice Que no ahí necesitan el Calquil lenguaje, ¿cierto? que están sí, fumando nomás, están fumando y están tirando el Mm, humo y a través del humo ellos están hablando, ya están conversando, están haciendo todo sí. eso. Y al Te entiendo final, muy bien. sí, pues y al final también hay un momento cuando Marco Polo empieza a mandarle sus frases finales tremendas, que hay un momento en que Kublai Khan se dice en un diálogo, como que Kublai Khan piensa, dice, no me había dado cuenta de lo bien que ya domina mi idioma, así como ya me está tirando ideas demasiado elevadas, así como ya esto perdió la gracia, así como por así decirlo, como que ya se puso, no, es bueno ese concepto, pues bueno, la comunicación, los peldaños de comunicación, de lo primitivo a lo intenso. Eh, Oye, yo quería, esta ciudad también me gustó, no sé si para leerla porque la encontré también intensa. claro. Valdrada, la voy a leer igual nomás. Las dos ciudades gemelas no son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es simétrico. A cada rostro y gesto responde desde el espejo un rostro o gesto invertido punto por punto. Las dos Valdradas viven la una para la otra, mirándose constantemente a los ojos, pero no se aman.
Esta es la que uno que había bajo tierra, que era como de los muertos, que imitaba la de arriba, o es una que está frente a frente. No, esta era una frente a frente, así como tipo Ya. espejo. Repiten Sí. mucho Este, ese tema de la simetría, los muertos es muy mucho. terrible. Ese que hay una ciudad de Sí. muertos que Que replica la de que arriba. entre los muertos. Sí, Sí. Oye, encontré. y yo no lo dijimos quizá tanto al principio, pero yo no cacho tan bien, porque imagino que Joel debe saber, para que me ilustre a mí por lo menos. ¿Cuál fue la relación real, histórica entre Kublai Khan y Marco Polo, lo verídico, digamos? ¿Cuál fue el contexto como tal? ¿O lo O que está sea, descrito de su relación? Marco Polo fue un gran viajero, como todos sabemos, veneciano también, que eso también es interesante decirlo, Sí, y que llegó hasta el imperio de los tártaros, habló con Kubilai Kublai Khan. Khan en Sanadú y le relató, y de esos relatos, digamos, no hay más referencias que el libro de las maravillas Mm, respecto de sus viajes. Eh, entonces lo que está haciendo en el fondo acá es un ejercicio libre, digamos, de esas conversaciones que pueden haber tenido. Obviamente hay relatos de su viaje por Oriente, y también, digamos, en el libro de las Maravillas se cuenta que Kubilai permitió que Marco Polo recorriera libremente el imperio. Y hay relatos del Gran Canal, relatos de otros, de la muralla, y etcétera. Entonces, obviamente eso ya había sido controlado. Ustedes saben que los mongoles controlaron ese territorio, pero no construyeron ellos precisamente la Gran Muralla ni nada. Pero sí, efectivamente se le permitió, digamos, tener ciertas dignidades que además era una cosa muy extraña, digamos, que viajara un extranjero por esa zona. sí. Sin perjuicio que no fue el único que viajó, digamos, en esa época. Hay otros relatos que son más fantásticos todavía, como el Sir John Mandeville, o de un gran viajero árabe que se llamaba Ibn Battuta, que, ¿cómo se llama? Que sirvió también de modelo para algunos al libro de las maravillas, y que son más fantásticos aún. Hay una cuestión interesante que es que Marco Polo no fue tan imaginativo como otros narradores. Por Mm, ejemplo, Mandeville contaba que había visto sinocéfalos, o sea, hombre con cabeza de, de perro en la India. Contaba que había visto eh, monópodos, esos hombres con un solo pie que corrían por las llanuras de Mongolia, cosas así. Entonces, cuando el libro de las maravillas se hizo popular en Europa, las ilustraciones, de eso habla Rudolf Bitkover en un libro sobre el intercambio de las alegorías, las imágenes representativas en la migración de los símbolos entre Oriente y Occidente. mm, eh, a pesar de que el libro de Marco Polo tiene un espíritu científico que es muy descriptivo, digamos, y trata de ser muy preciso, aún así se lo mistificó y se escribieron versiones alteradas de lo que él dijo, y los dibujos que se hicieron sobre ese viaje metían igual grifo y metían cianocéfalo, mm, metían cuestiones que no estaban en ninguna parte. O sea, había una construcción de la idea de Oriente que venía, digamos, desde la antigüedad, y que estaba lleno de maravillas. O sea, hombres sin cabeza o con el rostro en el cuerpo, cosas como esas, que nunca lo mencionó Marco Polo, pero todo el mundo pensaba que se lo había mencionado porque la tradición oral lo introducía, digamos, lo metió ahí como como un hecho, digamos, que existían mm, esos monstruos. Pero volviendo al tema, sí, efectivamente, Marco Polo hace una descripción de cómo funcionaba el imperio de Kubilai Khan bastante preciso. Obviamente, eh, maravilloso. Y también hay cuestiones que permitieron, bueno, a través de Marco Polo se permitió, digamos, que en Oriente, Occidente pudiera recibir mucha información de productos y de herramientas, de armas sobre todo, que permitieron después el desarrollo de los armamentos en Oriente, entre ellos la, las lanzaderas. Me acuerdo, digamos, que son una especie de catapultas eso lo copió no, él la llevó a Oriente, y de allá se trajo otras ideas. En el fondo sirvió mucho de intercambio, digamos, y fue interesante lo que pasó con Marco Polo, porque sirvió de puente entre Oriente y Occidente, de modo que cambió el destino de tanto de Oriente como de Occidente. Es interesante esa consecuencia que tuvo. Ya, ¿y qué te iba a decir? muchas gracias, profesor.
Y lleguemos al final, pues ya que querían hablar del final, ya estamos más cerca ahí del final. Hablen del final, pues ahí ya de la. Oye, pero pon tú Pero ¿qué es tenías esa lo diapo, a mí se me acabaron ya. Sí, no, sí, que parece que estoy yo cargando. No sé si estoy cargando, a ver, no. Ahí volviste. ¿Volví? Yo saqué el mío por lo menos. Ya, a ver, ¿se ve? Sí, parece que Sí, sí. sí, ve. Ya, Ahí está. Ahí. ya. Hablen del final, pues ya que tenían tantas ganas, ya estamos como en ya, momentos ya, finales, ya. ya. Pero ¿Kutu para mí lo al podéis final leer lo leímos, ¿o no? o desde el gran, No, desde dónde? no por la referencia a la ciudad infernal, pues. Ah, el infierno Como el final. Para mí, último Claro, párrafo, es como, no es es como una el ciudad infernal, es la ciudad, es la referencia al amor. ¿al amor? Es al amor. Está hablando de amor ahí. Dale, puto. A ver, Dale, Léelo, Kutu, dale. léelo. Pero si no la tengo, pues no, ¿Cómo? ¿Y en el librito? si no lo tengo acá, pues. Si yo no Ya, tengo yo el tengo, a libro. ver acá, calmado. Voy Leo a tú leer. nomás. A ver. agarra el Kindle hasta el Mira, final. a mí me gustó más el final, el párrafo previo, cuando le hice eso de como, Sí, sí, lo El dijiste. gran como, Khan estaba hojeando. ¿cómo? Desde ahí, desde el gran el Khan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas, las maldiciones. A Sí, ver. un poquito O, antes. O sea, es porque- o Pero el tú que párrafo exploras el final, no, entorno de los el signos. Atlas del Gran Jan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas. De ahí. Ya, ya. No, bueno, ya lo leo yo. Ya léelo Estoy tú. buscando. El Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Océana, Tamoe, Armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai a Marco. Tú que exploras en torno y ves los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios? Para llegar a estos puertos, no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad mismo de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno manda y que no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiene mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no has de creer que se puede dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos está aflorando desparramada dentro de los confines de tu imperio. Puedo rastrearla, pero de la manera que te he dicho. El gran Khan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones. Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World. Dice, todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la entrada infernal, y allí en el fondo es donde, en una espiral cada vez más estrecha, nos sorbe la corriente. Y Polo, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil, para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Sí, pues, ¿viste? O Maravilloso, sea, es maravilloso porque, maravilloso. el último Sí, párrafo Neto. es el amor, pero y el penúltimo es lo que él también dice, o sea, no nos olvidemos de la utopía. Y hace como habla de la ciudad utópica, o sea, de los ideales. No nos olvidemos de los ideales, están ahí. ¿En qué momento vamos a llegar? Le pregunta el Can y toda la cuestión. Le dice, Es que no sé. toda utopía es distopía, O sea, vista de otro punto de vista. Yo creo que eso es lo que nos dice, o sea, en el o fondo sea, menciona que eso lo nos que él acecha. dice, no, lo que lo acecha son las distopías, pero la utopía, Ujú. ¿cómo vamos a llegar a esta utopía? Si no, sí que puede que haya un germen, hay que seguir intentándolo, dice. Pero después también el Kublai que le recuerda, pero también en mi mapa aparecen estas otras ciudades, Yahoo, ¿cachai? Mm. El mundo feliz, aparecen todas estas cuestiones. Le dice, y eso nos puede llevar a un infierno, pero le dice, ojo ahí, el infierno ya está. ¿Cachai? El que nosotros formamos, ¿no? Esas ciudades no son el infierno lo estamos viviendo en este momento porque lo formamos nosotros todos los días. ¿Cachai? Y esa es cuando no hay amor. Pero dos formas de superarlo. Y una sigue siendo diría yo, la Sumarse indolencia. al infierno. Claro, es la Sumarse. indolencia, es la indolencia. Ser un agente más. Estar ahí sin que no te den de nada, ser indolente.
y la otra no, es más difícil y requiere mucho más cuidado y atención, que es como lo que diría mi tío Vonnegut, es preocuparse por lo que uno tiene cerca. Buscar aquello que Entonces, no es un infierno y cultivarlo. Como claro, Voltaire. claro. Claro, va por ahí. Va Como por ahí Voltaire. Entonces, entre Súper y no Voltaire. elegante. son, Sí. es un libro que no es sobre ciudades, es sobre distintas formas de amar, tal vez. Cada También, ciudad es pues, una forma de amar. uy, me picó algo. Sí, Sí. pues. Oh, Sí. volvimos acá. Volvemos acá. Ah, Ay, sí, ya con en, eso, H, El en infierno, el HD, en infierno. HD, Viaje. en HD. en HD. Oye, me gustó, sí, ese giro del infierno al amor en un análisis. O sea, y esa frase para mí, la última, es muy potente, muy fuerte. Entonces, claro, cuando tú leías al principio, no, es que no me gusta, porque le tiran tantas fichas a mi última frase, la cuestión así, como decía el Seba, no, si yo tengo un Le montón quedó de cuestiones bueno. buenas dentro del libro. Sí, es verdad, tiene un montón de cuestiones buenas dentro del libro, pero yo también le dije al Seba en su momento. Lo bueno de cualquier poema, de cualquier obra poética, pues yo insisto que en esta poema es un poema grande, en prosa, Sí, eh, una épica. que es el remate. Y el remate es súper importante. Este weón le achunta con el remate lleno y hace un remate inmortal. Así, para mí Sí, que casi te hace olvidar varias partes del libro, estoy de acuerdo. porque es muy potente. Y eso Pero es bueno, es yo, bueno. yo creo que lo esencial es esa ciudad que era infeliz y al mismo tiempo igual era feliz. Yo creo que eso como que Sin saberlo. un Sí, complemento, es un adelanto de lo que es un gran concluye. complemento del final, Sí, porque le sí. da todo el sentido, así Raíza. como que nunca vamos a caer en el infierno pleno y tampoco en el cielo. Y eso me gusta, a mí me gustaron mucho las ciudades celestiales, me gustaron todas. Así porque Mm, siempre mostraban que ninguna ciudad celestial lograba ser completamente celestial. Se habían mm, fallos que lo tiraban hacia abajo, que los disminuían, que se cagaran a los habitantes, así. Sí, Entonces, eso, así como que entendamos el mundo, no no con esa palabra terrible que es como la grisura, sino como que con la posibilidad abierta de que dentro sí. de cada esfera haya otra esfera Sí, dentro hay un contenido como paréntesis. matrioshka. Sí, hay O como un sea, paréntesis. Siempre hay un espacio en el que los demonios están distraídos en el infierno y hay un espacio en que uno puede Sí. estar en paz o construir No, algo no, no, distinto, no ¿no? en la hablando medianía, de que, sino en la hablando de posibilidad que de siempre encontrar siempre, el opuesto en cada lugar. Sí. hablando de que siempre las ciudades contenían otras, yo me acuerdo, me hizo acordar mucho rato, no muchas, pero por lo menos en tres partes, las ciudades como el estilo, como el Aleph. ¿Cachai? De Borges. Es como que de repente tú veías así una cuestión y en ese puntito dentro de la ciudad contenía toda la otra ciudad y todo el universo. ¿Cachai? Hay como tres ciudades que son como el Aleph de Borges. Yo creo que le hace guiño a su amigo Sí, sí, Borges, hay ¿cómo mucha no? influencia borgiana, sí, ¿Cachai? sí, Es muy, muy en bueno muchas esa partes. cuestión. sí, Muy bueno, muy sí. bueno. Yo creo eso sí, por lo menos que Calvino es más diáfano en sus emociones, en el optimismo, digamos. Borges las mantiene enigmáticas siempre. O sea, Pero Calvino te deja claro lo que te quiere decir en cierto modo. Esto que estamos conversando, ¿no? Calvino aquí, según yo, es claro. Te está diciendo como tranquilidad, que por cada infeliz hay felicidad, aunque no te des cuenta. O sea, por mucho que te sea el infierno, hay espacio sin infierno, algo así. Así que, notable, Por ahí, notable. por ahí ¿Por Notable ahí? entonces. completito. Sí, por ahí ya siga. Está bien en Mm. el cierre, cerramos así. Po. Sí, ya. Cerramos así. O quiere cerrar con algo más. Sí, no. No, y No, está bien, está estoy bien. Está bien, está bien. bien. de ¿Qué se pleno, viene? ¿Qué pleno. se viene? Es muy, muy Entonces buen viene, libro. ¿Qué se cerramos. viene? Y bueno, yo igual quería mencionar que sería interesante seguir leyendo un poco más Calvino, porque ya leímos el Caballero Inexistente, me parece, hace un tiempo. Yo Ahora leí, Sí, sí lo después. leí. Tenemos Para que. honra. Lo que no hemos leído son las comicómicas, esa la tengo acá. démosle a esa, y después seguimos Las con. comicómicas. Yo me leí Para el un Vizconde de rampante. No, Mediano. al tiro, sí, No, hay ahí que. de ahí más Ahí adelante, sí, pero en la Tranquilo, lista, en la sí, lista. tranquilo, no sé viejo. si con mi cómica, Sí. pero porque yo la leí, entonces no. ¿Y me- qué? Ah, bueno, perdón. no, Ah, claro, claro, es que ya. me gusta, pero Entonces, no, hay otras de cagó, porque la lista Sí, voy a la esto es mejor. escogiste, es ya que hay cagó, otras que me gustan cagó. más, hay como que No, está bien, estamos en el Imperio Kublai Khan. sí, Ya, ya. dale Dejó nomás, claro, Sí, por lo que tú dejó digas. recordar. claro. Ya, y No bueno, leemos más Calvino. y la Con eso próxima cerramos. Claro, cagó Cagó, Calvino ya. y la próxima semana tenemos un libro elegido por Kutu muy sabiamente también, ahí, que despertó las iras de Joel. Ay, ay, y ya se fue Leo. Se fue Leo. Se fue Bueno, Leo ahí. bueno. Bueno, No, me bueno, olvidé. Ah, a mí inexistente, inexistente. lo bueno de eso es proponer Invisible. cosas así, pues, cosas que te desafían. A ver, ¿cuál era? Entonces, venimos la otra semana con La Sociedad Autófaga de Ansel Yape. Ahí. Espero que lo hayan leído bien, ¿eh? La Sociedad Antofa. Pero bien, Vamos a empezar a leerlo.
Vamos a empezar a leerlo. Sí, yo tengo que terminarlo. Ya, Ya, por ahí será. estamos. Ya, entonces hasta la próxima semana ahí. Un gusto, o la subsemana, si es que se demoran mucho en leer a Tío Yape, pero un gusto para todos. Un Y gusto bueno, me verlo. voy a hacerlo. Espero que hayan dado lo mejor de sí, hayan ahí Sí, pues yo igual. purificado sus emociones, ¿ya? Y eso, pues no me despido simplemente, compañero, hasta la próxima semana de Cookie Bear, ahí, el programa número 1 en lo invisible. Del Envis. Lo invisible. ¿Se Buenas cierra? noches.